De vista, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana laboral también para muchos, algunos que vuelven de las vacaciones en estos días, otros que están empezando recién a salir. Como ya veían en nuestro adelanto, en este pequeño avance que compartíamos al inicio del programa, hoy queremos hablar de los derechos de los animales y de un cambio también dentro de la legislación, dentro del ámbito penal, dentro de lo que tiene que ver con leyes de protección a los animales en una época en donde estamos viendo todavía lastimosamente varios casos sumamente duros, de mucha crueldad contra estos seres. Hay un cambio en la legislación paraguaya, en nuestra historia, con la promulgación de una nueva ley se reconoce que los animales no son objetos de propiedad, sino seres sintientes. Queremos abordar ese tema, ver un poco y saber cuál es la diferencia, qué es lo que cambia un poco. Por eso ya quiero invitarlas a ellas a dar paso también a esta conversación. Está con nosotros Edith Ortiz, ella es activista por los derechos de los animales. ¿Cómo te va, Edith? Un gusto, Fer, y a la audiencia. Gracias una vez más por el espacio. Gracias a vos. ¿Viniste con tu perrita? Está Moñay por ahí. Bueno, ella ya se siente como en casa, está libre, recorriendo. Está libre, así que si la ven de por ahí, si ven algo pasando ahí abajo, ya saben que es ella. Algo medio raro, una esponja blanca sin pelos en el cuerpo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Llamar o algo. Moñay, Moñay, vení. ¿Por qué Moñay, pobrecita? Y bueno, ya quedó. Vení, Moñay. Recordanos un poco su caso, Edith. Bueno, Moñay hace 2 años estaba abandonada en la ciudad de Ñemby, Cañadita, y la gente creía que era una caniche con sarna. Claro. Porque no tiene pelos en el cuerpo. Sí, sos vos. De Ñemby venís, mi hija, así que nada de sangre azul, porque ahora ella no vive sin aire, nada, y cuando le rescatamos estaba deshidratada. Y la gente pensaba que era un caniche. Era una caniche con sarna, y nadie se animó a meterle en su casa. Tal es así que venía una de las tormentas más grandes y me dice la señora, yo solamente agua en la vereda, no le voy a meter en mi casa porque le va a contagiar algo a mis perros. Entonces tuvimos que ir a buscarlo en medio de la tormenta. Resultó ser un acrestado chino, no hay en Paraguay, y su precio ronda aproximadamente los 30 millones de guaraníes. Cristiano Ronaldo tiene uno igual. Cristiano Ronaldo y en Paraguay, Edith, ¿qué te pasa? Y es así la raza, o sea, esa es la textura que es tiene así, sí. No le sale pelo. Voy a ponerla acá en la mesa para que le vean. Tiene la diferencia, porque ella es un crestado chino. Tiene pelo, como las personas le crece, se le corta. Fíjate, tócale. Solo crece acá. Es un pelo de bebé, sí. Las patas y la cola. Ah, mira. Y no llega a los 10 kilos. Es mini, es chiquitita, ya hasta ahí crece y ya está castrada. Ella, por supuesto, pero no vamos a conseguir luego ni... ¿Cuántos años tiene? Más o menos calculado. Hace 1 año y medio que le rescaté y tenía aproximadamente entre 4 y 6 meses. Era una bebé. Nadie sabe cómo llegó al país. Llevé incluso al aeropuerto, como tengo amigos, lo escaneé como si fuera maleta. Es toda una historia. La doctora Claudia se ríe porque es un fenómeno, Moñay. De hecho, yo hago el anuncio, una perra con caracha, rescaté en medio de la tormenta. Porque vos también pensabas que era así. Yo también. Llevé a la veterinaria y me llama la veterinaria y me dice, Edith, ahora venís y me buscás este perro. Porque yo suelo hacerme rescates extremos, no importa a dónde, cuando el animal está en peligro, y ella estaba muy mal. Entonces le digo, yo te juro que esta vez no hice nada, estaba en la calle y me fui a traerla. Y resultó que es una perra crestado chino, hay muy pocos. Ricardo Ford tiene en Argentina, para que veamos más o menos el nivel en el que estamos. De Yaguá a Laja, un crestado chino. Sí. Y yo le busqué a los dueños. Y estaba en la calle. Estaba en la calle, tengo la foto, voy a pasar la producción para que vayan pasando. Como ella estuvo 1 semana deambulando en barrio Cañadita de Ñemby, pidiendo un poco de agua y comida y buscando entrar en alguna casa y recibir cariño. Y ¿Nunca la gente... recibiste, perdón, Edith, nunca recibiste algún aviso de que estaba perdida, de que alguien... 3 meses la busqué, publicamos,
porque fue tan simpático, porque después salgo a desmentir que no era una perra caracha, sino era una perra súper de raza. Claro, yo pues lo mío es carachentos, callejeros, los Delmer, y quién iba a pensar que me iba a encontrar con un crestado chino, pero bueno. No tuvo ninguna enfermedad en ese momento andando por la calle. No, claro. Ella utiliza cremas hidratantes porque se quema con el sol. Con el calor. Utiliza lágrima artificial. Entonces, ella usa lágrima artificial. Se baña con shampoo especial neutro por la piel para que no se queme. Es súper delicada. Entonces, yo siempre juré que era de personas mayores. Ya me pasó que encontré el perro mexicano. El que es totalmente pelado y tiene un mechón acá. Pero le devolví al dueño, eran de personas mayores. Y yo también pensé que correría esa misma suerte. 3 meses después entra en celo, drama mundial, porque yo tenía mis machos. Claro. En la oficina. Entonces dije, lo siento, a castración. Le llevé y bueno, lo adopté públicamente luego de 3 meses de búsqueda. Y así es que terminé con una perra chic entre los 12.000 carachentos. ¿Cómo se llama la raza? Reitérame, por favor. Crestado chino. Crestado chino. Sí. Ok, bueno. ¿Cómo te mira? Ahí está, Moñay. Tiene un dominio de cámara bastante interesante ya. También queremos saludar a la abogada especialista en Derecho Animal, Claudia Adorno Yaquet. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Acá feliz de compartir espacio también con Moñay y con Edith, la querida amiga Edith. Abogada, lo que tiene que ver, sabemos, Edith también es abogada y queríamos unir un poco parte de lo que es el conocimiento de ambas. Hay que recordar que hay una ley nueva para los animales, que es la 7.513, ¿verdad? 7.513. Sí. Sí. ¿Qué podemos explicar primeramente a grandes rasgos de esa ley? Y después enfocarnos, por favor, en el cambio que hay. Sí. Bueno, nosotros, para hacer rápidamente una explicación de cómo fueron cambiando las leyes desde el 2013, que salió la ley 4840, hasta la modificación que penalizó actos de violencia contra los animales, hasta la ley en el 2024 que hubo también, que elevó las penas a 6 años, llegamos a esta ley que de nuevo hace unas distinciones entre sanciones administrativas por faltas leves, graves y muy graves, y lo que sería maltrato y crueldad animal, que eleva las penas. Bueno, las penas están entre 2 años, 4 años y pueden llegar hasta 6 años. Eso es básicamente lo que fue nuestro caminito de cambios legislativos en materia de derecho animal. Sí. Ahora, estábamos destacando que con esta normativa ahora ya no son tenidos en cuenta los animales como una propiedad, porque antes era mi perro es mi cosa, es algo mío, mi propiedad. Ahora son seres sintientes. No, en realidad, bueno, a porque ver, así quiero hacer así didácticamente, vamos a hacer una clase, porque hace falta aclarar que en realidad esta nueva ley declara como seres sintientes a los animales. Sí. Pero decir que se cambió el estatus jurídico del animal no humano en nuestra legislación es falso. Y me parece de una deshonestidad intelectual completamente, realmente no entiendo tampoco por qué no explicar las cosas como son, didácticamente, ¿verdad? Nosotros tenemos una prelación de leyes. El Código Civil todavía considera cosas al animal, porque son seres, bueno, no son seres, para el Código Civil son muebles semovientes. Entonces, todavía continúa dentro del régimen de propiedad. Es más, la propia ley nueva establece dentro de sus artículos que pueden ser criados y vendidos animales, perros, gatos. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, hay una incongruencia completamente a luces, ¿verdad? Porque como si son seres sintientes, está permitida la comercialización de esos seres sintientes. Hay una incongruencia legal, dice. Totalmente. En realidad nosotros lo que tenemos es un sistema mixto, digamos, legal. Porque por un lado, para el Código Civil, que está por encima de la ley especial, que es esta nueva ley, los animales son considerados cosas, por lo tanto están sujetos al derecho de propiedad. Venta, puede haber sustracción, puede haber hurto, puede haber robo,
En el caso de los animales, cualquier animal, sea perro, gato, vaca, tenemos el abigeato. Y lo que considera la ley es ciertos animales tienen una condición distinta porque están protegidos en cuanto a no ser maltratados, a no ser utilizados para ciertos actos. Entonces tenemos un sistema mixto, que los animales son seres sintientes, realmente no necesitamos una ley que nos diga, porque creo que es obvio, claro. le hacemos algo a Moñá y va a llorar, va a querer correr, va a querer protegerse, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos de educar con honestidad. Las cosas como son, no pasa nada reconociendo que nuestro sistema jurídico aún no está al nivel de Suiza o de otros que son mucho más avanzados en materia de derecho animal, y llamar las cosas como son. Entonces enfocarnos en ir avanzando de a poco con lo que tenemos. Quiero aclarar nomás también que ese párrafo que leí tiene que ver con una publicación de la Dirección de Bienestar Animal, que son ellos lo que dicen, tal cual y textualmente leo, dice: por primera vez en nuestra historia, con la promulgación de la ley 7513/25, se reconoce que los animales no son objetos de propiedad, dice. De hecho, Fer, permitime, te aclaro justamente eso. Siempre venimos hablando con Claudia y a nosotros nos cuesta un poco el hecho de tantos años de invertir estudiando y no podemos estar vendiendo gato por liebre. Una cosa es que se dictaminen leyes especiales como son la de la 7513 y la anterior de noviembre, donde sí dice, son seres sintientes. Ahora bien, la ciudadanía tiene que entender que la Biblia del derecho es el Código Civil paraguayo. Todo lo que no pase por la Constitución Nacional y por el Código Civil no puede estar por encima una ley especial, claro, porque tarde o temprano se van a encontrar. Y así como le explicó la doctora Claudia, lo que va a suceder es, sí, vamos a irnos, le vamos a imputar. Cuando ese fiscal llegue a un juicio oral y público, ahí se va a trancar, y eso es lo que está sucediendo con estas leyes. ¿Por qué? No podemos llegar a buen puerto, no tenemos condena. Te pongo el ejemplo del perro ahorcado el año pasado. Recién presentada, le voy a bajar a Moñá. Sí, claro, ya. Adelante, adelante. Se va a ir a saludarle a los chicos, a las cámaras, ella se va a ella. El perro fue ahorcado, se le imputó al propietario. Hay que tener en cuenta que la imputación, que muchas veces también la Dirección de Bienestar Animal o algunas personas festejan la imputación. La imputación no es más que un periodo procesal en donde el Ministerio Público te comunica a vos, Fernanda, que existe una sospecha de que hayas cometido un delito. Pero ya hay un agravio. Eso es lo que te dicen que no, supuestamente, que la imputación no tiene que causar, pero ya hay. Pero legalmente no, porque legalmente vos seguís siendo un sospechado. Claro. Llega 6 meses y el Ministerio Público va a decir, desestimo porque no puedo sostener, o sí, es culpable y solicita al juzgado penal de garantía se eleve el juicio oral y público. Ahí hacemos un paralelismo con el tema RAGAM. Sí. El registro. Sí. Sirve mucho este mismo ejemplo para justamente hablar de RAGAM. RAGAM, el registro, dice que va a servir de registro. Alguien entró y Moñay no le llevó a Moñay, entonces ella ya está llorando, pues no le llevaron. Será un registro para donde la policía y todos los entes tengan un archivo de todas las personas que hayan sido declarado maltratador de animal. Sí, que dicho sea de paso, perdón, es el Registro Nacional de Agresores de Animales. Exactamente. Ahora se promocionó. Vamos dentro de la misma línea. Para entrar en RAGAM vos tenés que tener una sentencia firme y ejecutoriada que sos culpable
Claro. del maltrato o la crueldad animal. Claro. Entonces, así como bien lo dijo la doctora Adorno Jaquet, ¿cuál es el apuro de ir saltando etapas? Como justamente siempre hacemos nosotros la broma, se viene una ley nueva. Todavía no aprendimos a usar, todavía no reglamentamos, todavía no aplicamos lo que tenemos. Esto mismo está pasando con Ragam. Tenemos Ragam, pero en contrapartida tenemos que la Dirección de Bienestar Animal en 2 años tuvo un salto de 2.100 denuncias a 8.100. ¿Y de esos cuántos hay imputados o condenados? Imputados tenemos unos ¿Cuántos? cuantos. ¿Condenados? Nada. Pero se dieron casos ya en el transcurso de estos años de condenados. Sí, tenemos el primer caso. Sucedió bajo la administración del doctor Juan Manuel Enciso, el famoso caso de la señora que faenaba perros en Itacurubí de la Cordillera, que fue condenado. Luego en la administración Teresita Álvarez también me tocó ser parte del caso del policía que le disparó al perro en Caaguazú por comerse, y logramos una condena con medida alternativa a la prisión, justamente por lo que explicó la doctora. Es una cosa mueble semoviente. Si la dañas una silla, no te vas a prisión. Hasta que en el Código Civil paraguayo no modifiquemos, no aparezca en el Código Penal como existe el abigeato, donde de manera taxativa el que dañare o causare un daño o se apropie del ganado tiene una expectativa de pena de hasta 10 años. Hasta que eso no suceda con las mascotas, entonces seguimos vendiendo gato por liebre. Parte de lo que dice también la Dirección de Bienestar Animal, dice, este estatus jurídico transforma a los animales de objetos a sujetos de derecho. Pero eso todavía no es posible por esto que decíamos. Eso sí, se reconocen algunas cuestiones, abogada, la conciencia, el dolor también que pueden sentir. La verdad que el animal es objeto de derecho cuando es utilizado y es sujeto de derecho cuando se les reconoce ciertas protecciones. Sí. En este momento, el perro, gato y los animales sujetos protegidos por esta ley son objeto y sujeto de derecho, porque si se puede comercializar y está permitido, están siendo objeto, y si es que se los protege de algunos actos de violencia, de maltrato, de crueldad, son sujetos. Lo que no es, digamos, honesto intelectualmente es decir que son ya nuestro sistema legislativo, que son seres sintientes. Eso es lo que hay que aclarar. Y también aprovecho para difundir el tema de que hay faltas leves, graves y muy graves, que tienen una sanción administrativa, que tienen que ser sumariados los presuntos autores y luego ser sancionados con una multa. Sí. Entonces, no es solo penal, son dos vías que se pueden llevar a la par, o sea, penal civil, penal administrativo, ¿verdad? Si es que, a ver en dónde entra, ¿verdad? Si entra en maltrato y crueldad, va a la fiscalía que tiene la acción, y si es que es falta leve, grave, muy grave, entraría la dirección. Ahora, la pregunta es, ¿se abren estos sumarios? ¿Cuál es la situación de los sumarios? ¿Se están sancionando pecuniariamente a los autores de estos hechos, estas, digamos, faltas consideradas leves, graves y muy graves? Eso también habría que ver, ¿verdad? Porque no solamente es modificar y subir penas, sino también entra la parte educativa y también en aplicar las leyes. Como bien decía la doctora Edith, acá estamos cambiando y cambiando de leyes. Todavía no nos acostumbramos a la 4840 y su modificación cuando salió la del 2024 y ahora otra vez la del 2025. Pero, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que los casos de maltrato animal y de crueldad animal se multiplicaron. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y todos, como sociedad, educar. La ley tiene un apartado que, está bien, un artículo que dice que en la malla curricular el MEC debe de considerar que se incluya en la materia de derecho animal. Ahora, la pregunta que yo me hago es,
quiénes van a ser los que van a dar esas capacitaciones. Si acá tuvimos el caso de una señora que transportaba a su gato correctamente Claro. una transportadora, y los propios policías no están al tanto de esta ley. La ley, Entonces claro. falta una difusión y una educación pero masiva, ojo, no inventamos nosotros. Vamos a copiar municipios, el municipio de Niterói, de Río de Janeiro, copiemos, o sea, ya está todo, es que tenemos que ver los modelos y empezar a aplicar con educación masiva a los niños, a los adolescentes, en las universidades. Eso es lo que creo que debemos, por ahí tenemos que empezar. Totalmente. Queremos hacer una pausa un ratito y después a la vuelta continuamos hablando de este tema. Seguimos aquí hablando de los animales, de los derechos, de los casos también, lastimosamente, de crueldad que hemos tenido en los últimos tiempos y de leyes que se van implementando en torno a la protección para los animales. Seguimos aquí en compañía de nuestras invitadas, por eso queremos hablar un poquito también de esta situación. Abogada Claudia, lo que tiene que ver con los animales, con esta nueva ley, ¿se pueden endurecer esas multas? ¿Podemos tener realmente sanciones más severas o no? Y la verdad que la ley penalmente establece sanciones desde 2 años hasta 6 años. Y dependiendo de qué tipo, de si es maltrato o crueldad, se van a ir aplicando. Eso Sí. es lo que es en materia de derecho penal, en materia de la fiscalía. Sí. Que ahí tiene la acción penal. Y en materia de lo que es defensa animal, tiene la obligación de iniciar sumarios administrativos. Y bueno, las sanciones son pecuniarias, sanciones que van desde, bueno, no, 5 no sé, unos jornales, ¿verdad? Sí. Hasta va elevándose eso. Está todo ahí en la ley. Lógicamente que no se puede establecer taxativamente las conductas de violencia contra los animales porque son imposibles de prever, o sea, ninguna ley te va a prever todos los tipos de maltrato animal que pueda haber. Entonces es como a nivel general, ¿verdad? Y ahí se va viendo. Lo que hay que tener en cuenta es que se tiene que analizar el tipo penal, o sea, los presupuestos del tipo penal, a ver si corresponde una acción penal pública o algo administrativo. Claro. Eso se tiene que primero delimitar. Y como bien explicó acá la doctora Edith, el tema o sea, la imputación, porque mucha gente quiere que se impute, porque pretenden que con la imputación, piensan que con la imputación ya va a estar condenado. Y no es así, realmente es muy difícil en el derecho penal que se pueda llegar a aplicar realmente incluso esa cantidad de años. Le voy a traspolar a la violencia doméstica, a la violencia familiar, incluso al tema de abuso sexual en niños. La violencia familiar tiene una expectativa hasta 8 años y quiero que investiguen cuántas son las condenas a 8 años que realmente se dan, porque realmente para llegar a una condena penal se tienen que analizar un montón de cuestiones, incluso después para la medición de la pena, y eso está todo establecido en el código. Por eso que realmente cuando teníamos una expectativa más baja, incluso daba la posibilidad de una condena en procedimiento abreviado, que termina siendo una condena y queda en el antecedente penal y judicial. Tenemos casos de condenas en juicio abreviado, que es una posibilidad, pero la persona ya queda con un antecedente. El sistema penal está completamente sobrepasado, las cárceles también. La mora judicial. La mora judicial, juicios que, o sea, demoran 1, 2, 3 años en llegar a juicio. Para cuando llegue la hora de juicio ya prácticamente, ya si estaba preso y si, o sea, a veces le van a sancionar a 2 años, a lo mejor ya estuvo preso un tiempo. Son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta y hay que
asesorarse con personas, con penalistas y con personas que entiendan de esta cuestión. Abogada, estaba leyendo en más parte de lo que habían dicho también desde la Dirección de Bienestar Animal. Al reconocer que el animal siente el daño se considera irreparable, dice. Crueldad, castigo máximo a la tortura o muerte por ensañamiento contra un sistema nervioso vivo. Esto habla de los impactos que trae esta nueva ley. Abandono es una falta grave porque se reconoce la angustia que causa el desamparo en un animal que siente. ¿No es igual esto importante? Esa es mi primera pregunta, reconocerlos de esa manera. Y mi segunda pregunta es, ¿qué hace falta cambiar, ya sea en el Código Penal o en el Código Civil, para que esta ley tenga todavía más peso y más fuerza en el tema animales que sienten y que son sometidos a hechos de crueldad? Lo primero que hay que modificar es el Código Civil, que es lo que tenemos, realmente es el obstáculo legal que existe en este momento. Y sacarle que ya no sea una propiedad. ¿Y qué animales? Porque ahí también están, porque en este momento tenemos, o sea, hay muchas especies de animales. Sí. ¿Y qué animales van a ser considerados cosas y no? Porque al modificar el Código Civil y decís que todos los animales son seres sintientes, ¿qué va a pasar con los animales que son considerados de consumo? Claro. Entonces, hay que ver bien qué es lo que, o cómo se va a abordar esta parte, porque eso es, a tu pregunta, eso es lo que debería de cambiarse. Ahora, ¿y el Código Penal? No. El Código Penal se tipifica, o sea, al ser el Código Civil el que establece la categoría jurídica de los animales no humanos, el Código Penal habla de cosa, cuando una cosa es sustraída, bueno, entonces vos decís, bueno, esto es un perro, es una cosa, entonces es hurto, como te decía, un perro que se hurta, que se sustrae y luego lo maltrata, se puede incluso hablar de un concurso de tipos penales, ¿verdad? Pero siempre considerando la categoría, el sistema como mixto que estamos teniendo en este momento. Siguen siendo cosas, pero para ciertas cuestiones no son cosas, porque se les considera sintientes. Es bastante. Pero por eso, volviendo, esa era mi segunda pregunta. Mi primera pregunta, Edith, ¿igual sirve tener una base así? Claro que sirve. ¿Está incompleta nomás? Claro que sirve, Fer. Claro que sirve. Para mí es muy loable lo que logramos en el año 2013. La ley 4840. Ahí arrancó. Con sus luces y sus sombras, la República del Paraguay tenía una ley. Luego, la 5892/17, que mejoró. Dimos un paso adelante. Los casos de crueldad animal ya eran considerados un delito de acción penal pública en donde la Fiscalía ya tomaba intervención. Claro que fuimos avanzando. Luego vino la ley 7364, que justamente estaba recordando, yo estuve acá debatiendo con el senador Velázquez, ¿te acordás? Exponiendo esto mismo. Esa ley llegó a aprobarse en el Congreso en noviembre del 2024. ¿Qué establecía? Y yo me acuerdo que acá en el piso le dije, aplaudo, me parece improbable que con una ley especial por la firma del presidente de la República que puedan ir a la cárcel al ser considerado un crimen 7 años. 6 o 7 era, perdón. 6. De 6 hasta 10 años era la ley 7364. Para mí esta ley estaba genial. Esto teníamos que haber pulido. Hubiéramos aprendido a usar. No ir avanzando sin conocer. Vos tenés que tener tus debilidades y tus fortalezas. Tenés que tener estadísticas. Tenés que tener documentado para pasar a la siguiente etapa de una nueva ley. ¿Qué no funciona? En mi caso particular y por mi experiencia te puedo decir que esta 7364 a mí me hubiera querido y me hubiera gustado verle en acción a un fiscal y a un juez penal de garantías cómo llevaba adelante sobre esta ley especial. No se dio, no prosperó, porque lastimosamente a los 6 meses vuelven a cambiar la ley. Todo suma, Fer.
todo suma, pero acá hay algo que la ciudadanía tiene que saber. Si no empezamos a apretar el cinturón con la educación desde casa, enseñar, concienciar que las mascotas son parte de la familia. Si no tenés la posibilidad de darle el cuidado, el cariño, el espacio que necesita, no lo tengas. Cuando tenés una mascota, sácate de la cabeza el que tiene que tener primero hijo, pobrecito. No. Pero ¿y qué pasa con el tema de los animales que están en la calle directamente? Y los que están en la calle, bueno, vos conocés todos mis refugios. Sí. Y siempre está lleno. Pero ahí también hay un problema, ¿no? Y ahí pasamos a otra etapa, Fer. La educación desde casa. Y ahí seguimos con la educación, porque muchas de esas personas que no entienden son los que ponen en una bolsa y se van a tirar los cachorros. Y la segunda etapa es la falta de castigo. El día que una persona que es grabada por el circuito cerrado, eso se llama flagrancia, se le toque el bolsillo, se le ponga, acá está el depósito y acá pagó, ahí vamos a ir mejorando. ¿Y con los casos de crueldad? El fin de semana nada más teníamos uno tremendo. Recién vine en Limpio, ayer estuve en Limpio, tengo la perra abusada, en Atirá me desayuné, mientras estaba haciendo lo de Limpio en Atirá, abuso de una cabra. Abuso sexual parece efecto dominó, ya no quiero ni publicarlo. Y necesitamos castigo ejemplar. Pero con esta ley, ahí está lo que hablamos. De nada te sirven las leyes si las autoridades de aplicación no entienden, no conocen de trabajo. Yo te puedo asegurar, la doctora Claudia Yaquet, Dios mío, tiene condecoración en el extranjero representando a Paraguay en derecho animal, sufrió mucho más que yo. De nada nos va a seguir luchar y enfrentar si no se aplican las leyes. Podemos poner leyes de oro, pero si no son aplicables, si no salimos a frenar esto, vamos a seguir lamentando, vamos a seguir llorando en redes sociales, vamos a seguir lamentándonos. Señores, tenemos que poner un parate. La administración de la Dirección de Bienestar Animal no funciona. No funciona solo, tiene que trabajar con las redes de rescatistas. Yo mis programas de asistencia a nivel nacional lo hago con rescatistas. No puede una institución, por más de que es muy jugoso el salario, de entre 20 y 25 millones, se aglutinan en 18 personas. Por supuesto que no van a alcanzar a cubrir. Para todo el país. Para eso es importante trabajar de manera organizada y llegar. Algo estamos haciendo muy mal, por eso que en 2 años aumentamos 3000% de denuncia de bienestar animal. Abogada, en lo que tiene que ver con estos hechos de crueldad, como el que teníamos el fin de semana, casos de zoofilia tan reiterativos, ¿cómo se previene eso, cree usted? Y con educación. Es fundamental, yo lo vengo diciendo hace muchos años, de hecho que tengo un libro en coautoría publicado en Brasil donde ya hablo de esta problemática. Realmente si nosotros no educamos va a ser muy difícil que cambie la mentalidad de una población, porque las leyes son dinámicas, el derecho en su naturaleza es dinámico y va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la mentalidad de una sociedad. Sí. Anteriormente hasta las mujeres éramos consideradas cosas, los de raza negra también. Entonces vemos que tenemos que educar en qué principalmente tenencia responsable, que el tutor sepa sus obligaciones y cuáles son los derechos de ese animal que tiene bajo su tutela. No hablemos más de animales de la calle, son animales en situación de calle, porque nosotros lo hemos puesto ahí con estas políticas que no están funcionando. También en la ley, por ejemplo, prevé las colonias de gatos, las colonias felinas. Ahora, la semana pasada estuve, porque me llaman de todo el país también, acá como a Edith, ¿verdad? Pidiendo asesoramiento, me llamaron a decir que en el parque seminario, están desalojando las colonias felinas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Porque ya no se los va, hay orden de no alimentar. Yo tengo una colonia de gatos en mi casa, o sea, mi casa es
un lugar de paso de una cantidad de gatos que están que están en el barrio, que se refugian, que toman agua, que están ahí, van, vienen. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Un problema puntual que está pasando en el Parque Seminario, que me denunciaron, que dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Qué va a pasar con estos gatos? Ya pasó con el Buen Pastor, que muchísimos gatos se quedaron totalmente fuera de su colonia. Entonces, ¿por qué no buscamos los puntos críticos y sobre eso empezar a trabajar a la par de la educación, que es fundamental? Sí. Para ir cerrando un poquito también. Algo súper importante, Sí. Fer, sobre eso, que la ciudadanía, para que entienda, colonias felinas, estamos hablando de gatos ferales. No son, como también en su momento muchas autoridades trataron de mentir, ya fueron rescatados, reubicados y adoptados. No existe eso en la vida real y te habla una persona que mantiene el mercado de abasto y muchos cementerios. Los gatos ferales son salvajes. Claro, no se dejan atrapar. en No. definitiva. Les quiero consultar también, porque esto constantemente se plantea como un comentario de la gente. Reconocer a las personas, a los animales como seres sintientes, ¿no lleva a una humanización de los animales? ¿Y por qué? Podemos explicar, porque me van a decir ustedes, no le estamos humanizando a un animal, pero podemos explicarle a la gente por qué no es una humanización. Bueno, primero porque los animales son de otra especie. Nosotros también somos animales de la especie humana y ellos son animales de otra especie. Bueno, tener variedad. Por eso se les dice animales no humanos. Es un tema que también doy en mis clases, ¿verdad? Porque digo yo, somos animales y de repente se ofenden que como yo no soy animal, somos animales. Tenemos que reconciliarnos con nuestra propia animalidad. No tiene nada malo reconocer, ya se reconoció, creo que descendemos de los monos, eso es algo científicamente demostrado. Yo creo que hay una crítica a las personas que a sus animales le visten, le quieren dar o famoso, rasgos. ahora se dice, no, los animales tienen más derechos que las personas. Por eso, hacia ahí va mi pregunta. A mí todo el tiempo. Sí. Y los niños en la calle me dicen. Yo creo, Fer, te voy a cambiar la pregunta y que la doctora, que es experta en eso, te explique qué es lo que siempre se dice, doctora Claudia. No entiende las personas muchas veces que no es lo mismo ser sintiente a un ser sujeto de derecho. Yo creo que eso es lo que confunde mucho, se confunde en la calle. Bueno, y si vamos a más, como acá los vecinos argentinos nomás ya que están hablando de persona no humana. Entonces, o sea, es muy amplio y realmente hay mucha lectura, hay mucha dogmática que se está generando a raíz de todo lo que estudiamos esto y estamos generando artículos científicos y escribiendo sobre esta cuestión de que por qué si una persona jurídica puede ser una empresa, pero y la persona puede ser persona no humana, ¿verdad? O sea, llegamos a... No influye eso en cuanto al tema de los derechos. Claro. O sea, eso es lo que hay que aclarar. Por llamarles seres sintientes no quiere decir que van a invadirnos todos los gatos, perros y no van a comer, ¿verdad? No pasa por ahí. Creo que empecemos por educar lingüísticamente en materia de lo que tenemos de la ley, aplicar y no tener miedo a llamar a las cosas como son, ¿verdad? Y a los animales como reconocerles como sujetos de derecho. Sí. Tampoco va o sea, nos va a hacer retroceder a nosotros como humanos, ¿verdad? Claro, totalmente. Bueno, les queremos agradecer a ambas. Gracias también a Moñay, que ya se estuvo paseando y ahora volvió ella educadamente para el cierre del programa. Vino a cumplir con sus fans, a despedir el programa. Espectacular. Algo mínimo que... Sí. Hoy recibí 4 pedidos, Fer. Quiero aclararle a la ciudadanía, hablando justamente de tenencia responsable de aplicación de ley. Señores, cuando su mascota sale a la calle y es arrollado, la responsabilidad es del propietario. Ese perro que sale a la calle sin correa, sin placa de identificación, como aclara la ley, justamente está violando la ley
de bienestar animal en cuanto a la tenencia responsable. Sí. Entonces hay que aprender un poco a ser más cuidadosos con los portones y recuerden que muchas personas a mí me llaman y me dicen, doctora, yo le quiero demandar, no me quiere pagar la veterinaria. En ese caso, muchas veces los perros o los gatos corren más riesgo de resarcir el daño al motociclista o a la moto porque pudo haber ocasionado un accidente. Claro. Hablo desde el punto de vista legal. Lastimosamente, mi amor y mi pasión por los animales creo que habla por sí sola con mis 3 refugios, 15.000 ex callejeros, pero habiendo estudiado tantos años derecho, yo no puedo engañarle a la ciudadanía y me encantaría que todos aprendamos con estos pequeños momentos. Edith, para ir cerrando también me consultan acá vía WhatsApp. ¿Algún número para hacer denuncias de maltrato animal? No sé si tienen algún número que quieras dar, por favor. Mi teléfono tiene el país, el 0982 140 667. Lastimosamente la Dirección de Bienestar Animal no lo tiene. Sí. Utiliza solamente la página web y como bien dice su mensaje, en aproximadamente 72 horas te podría llegar a dar una respuesta. ¿Podemos reiterar, por favor, tu número? 0982 140 667. Es mi número o me escriben en Paco Rescate Paraguay, que es mi organización, o mis redes sociales, Edith Ortiz. Bueno, gracias Edith por venir. Gracias a vos. Gracias también a ella, Moña, que ya está sentadita, bien educadita, tranquila. Gracias, abogada, por venir también. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Tenemos que hacer una pausa y venimos ya para ir cerrando de a poquito el programa.